Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Belle y me da muchísima alegría estar aquí con ustedes el día de hoy. Un video con comentarios donde vamos a estar platicando acerca de sus opiniones, de lo que ha venido ocurriendo también en el cumpleaños de Jimin, y por eso vamos a tener un video muy delicioso. En un momento lo van a ver, pero no podemos comenzar sin antes agradecer a todos nuestros colaboradores activos, porque sin ustedes estos videos definitivamente no serían posibles. También agradecer a nuestros miembros del canal, quienes son nuestras hadas madrinas y patrocinadores, y en especial este video va con muchísimo cariño para nuestra querida Carmen, que también nos dio un súper gracias esta semana. Carmen, ya sabes que lo recibo con tanto amor, tanto cariño y me hace tanta ilusión, así que este video va para ti, disfrútalo mucho. Y comenzamos con Anita, que habla acerca del live de Jungkook y dice: tal vez la esclava que le vimos se la mandó a hacer Jimin por su cumpleaños. Bueno, esta es una teoría interesante porque se habló mucho de que el modelo de la esclava que se le vio a Jungkook efectivamente pertenecía a la línea de joyería de Tiffany, de la cual, bueno, Jimin en algún momento fue embajador. Aún no se ha confirmado si lo sigue siendo, pero era interesante, ¿no? Estos como puntos que unían esta situación. ¿Por qué la mostró en ese momento? Es realmente intrigante. En fin, esto es un punto interesante el que nos comenta Anita, y también por eso se los quise dejar para que ustedes también opinen al respecto. ¿Es una casualidad que la esclava fuera de Tiffany? ¿Existe la probabilidad bastante grande de que haya sido un regalo, y de ser así, esa persona que se la regaló pudo ser Jimin? Ahora vamos con Alba, que nos dice: hola Bel, sabes, yo también creo que están sacando de contexto lo que nos contó Paloma acerca de la condición de Jungkook. Dicen que solo por eso están juntos, pero sabes, todos lo cuidaban y procuraban. Es verdad, Jin lo cuidaba y lo protege, incluso él lo dijo, que era su persona favorita, pero el trato es distinto. Sí es muy cercano a Jin, pero con Jimin es otra cosa, y no me gusta que nos quieran hacer cambiar de opinión, porque entre Jungkook hay un amor más que real. Luego también tenemos a Jack, que dice: estoy viendo tu video, son las 11 de la noche y me encanta escuchar los comentarios de la comunidad. Jungkook creo que ha trabajado mucho para ser un excelente cantante, porque creo que es su pasión, tanto así que en sus lives nos hace conciertos que en lo personal disfruto mucho, pero si nos damos cuenta es un hombre con grandes habilidades, baile, dibujo, tiene una gran memoria y excelente oído, corre muy rápido y su creatividad está plasmada en su personalidad. Como dije, es muy inteligente. Creo que todos los chicos lo han apoyado en darle seguridad y cuidados por ser el más pequeño en edad, pero definitivamente es grande en todo lo que hace y hay que darle mucho crédito a su fortaleza y ganas de salir adelante. Todos somos diferentes y eso nos hace únicos. No veamos a Jungkook como débil, sino al contrario, es muy valiente confesar ante un mundo de personas lo que tiene que enfrentar día con día y aún así hacer un trabajo excelente. Doina participa: gracias Bel por otro video con un resumen de las apariciones de Jungkook últimamente. Él es como lo conocemos, enérgico. Me gustó su baile. Al principio no sabía que se llamaba Fashion la canción, solo escuché algo vago, pero sí, tal vez, solo tal vez, que sea un pequeño momento para Jimin, porque también en un momento el gesto con sus manos, como si arreglara algo alrededor de su cuello, me recordó la forma en que Jimin arregla su abrigo alrededor del cuerpo, o luego el imaginarlo desabotonarse una camisa para mostrar el pecho. Ay, no puedo dejar de esperar lo mejor. Luego tenemos a Mari. Ten un buen día. Magnífico video sobre todo lo que estuvo realizando Jungkook. Me parece normal lo que dijo sobre el after party. Para él, que es su primera vez, es normal que dijese lo que dijo. Y él mismo añadió que se fue antes de que empezara a tocar el DJ. Sobre el live de la comida, al principio se escuchaba que habla otra persona con él. Lo hace en voz tan baja que no se aprecia bien quién es, aunque muchos dicen que era Jimin. Esto ya en plan de broma. Por 2 veces comenta si tendría que afilar el cuchillo. También por 2 veces comenta que la pasta se cocina en 13 minutos y de postre se hace una tostada francesa. Si nos llega a dar más referencias, no los pondría en blanco en bandeja. Y ya para terminar, pues el día 1 sale bailando el remix de Fashion. Por otro lado, los chicos están todos perdiendo peso y saliendo a correr para coger fuerza. La gira será muy kamikaze. Estamos hablando de entre 65 y 70 conciertos que visitarán los 4 continentes y que tendrá una duración de 8 meses. Empezará en mayo y terminará en diciembre, aunque siempre pueden alargar fechas y lugares.
¿Estás seguro? Creo que lo sacarán entre diciembre y enero. En LA estuvieron grabando cosas, no solo canciones. Es factible que nos regalen un Room BTS y que nuestros dos chicos grabasen la tercera parte de Are You Sure. Esas son especulaciones, pero creo que pueden ser muy factibles. Un abrazo desde España, Mari. Luego también tenemos a Betty. Hola, igual estoy de desacuerdo sobre esa protección y seguridad que Jimin le da a Jungkook basada en su padecimiento. Lo entendí mejor cuando decidieron ir juntos al servicio militar, pero solo es una parte y una percepción de personas que no vivimos con ellas. Y solo pienso en la otra parte, en la que innumerables personas los han visto, real, a lo largo de los años por aquí y por allá, en situaciones muy privadas, digamos. No es insistencia, solo es un recordatorio, pues también hemos sido testigos de actos que no tienen nada que ver con simple amistad, o probablemente ese sea solo un juego cariñoso entre ellos. Luego tenemos a Mar. Hola Bel y Jicocas. Ya sé que lo que voy a preguntar no tiene nada que ver con lo de hoy, pero me gustaría saber si alguien me puede contestar a dos preguntas. La primera es, creo que en el concierto de Las Vegas, ¿por qué se sentó Jungkook en pleno concierto en el regazo de Tae? Ya sé que fue hace mucho. La segunda pregunta es, ¿estás seguro por qué Jungkook se despertó una mañana y le hizo una foto a Tae que estaba acostado en la cama? Son dos cuestiones que estoy discutiendo con una amiga. Bueno, me lo ha planteado ella y la verdad es que no sé qué decirle. Si alguien me sabe qué decir, muchísimas gracias. Bueno, comunidad, pues este es un servicio que vamos a prestarle a Mar. Si alguien quiere contestarle estas dos preguntas, vamos a estar muy atentas de su respuesta. Tenemos una vez más allá que dice, hay que reconocer el gran amor que todos sentimos por Jimin y es tan bonito ver que chicos y chicas de todo el mundo, dentro de sus posibilidades, hacen algo en honor a Jimin. Sin lugar a dudas y sin herir susceptibilidades, creo que Jimin se ha ganado la medalla de oro en el amor que el fandom procesamos por él. No digo que no se les quiera a todos los miembros, solo que Jimin es muy especial para todos, incluyendo a BTS, que todos lo quieren y gozan de su presencia y sus abrazos. Yo quiero uno, y cómo no amar a nuestro ángel en la tierra, y más cuando es tan atacado por las que mueren de envidia de que sea tan único. No sé si hayas visto la noticia de que el hospital en donde nació Park Jimin cuenta ya con una placa donde informa que ahí nació y celebra su nacimiento. ¡Qué bonito!, ¿no? Tancha comparte. Bel, gracias por la buena onda que transmite tu reseña. ¿Cómo celebraré el cumpleaños de Jimin? Mañana iré a un buen cine a ver una película de BTS en 2016. Sí, solo estamos en 2016, pero sigue siendo genial. Si no hay ningún evento organizado por las PGMs rusas en nuestra gran ciudad, volveré a ver mis episodios favoritos de BTS con Jimin en casa. Si alguna cafetería celebra el cumpleaños de Jimin, iré, sin importar el lugar ni la distancia. Nos vemos luego. Por otro lado, también María Salto comenta, por estos motivos, Jungkook ama a Jimin. Al final, él solo confía en Jimin. Gracias por cuidarlo. Eso tiene muchísima lógica. Luego dice Mónica, ay Bel, no sé si están tan equivocadas en su percepción de lo que es la condición de Jungkook. Yo tengo lo mismo, desde siempre soy muy parecida a Jungkook en muchos aspectos y nunca he tenido un lazarillo a mi lado. Es cierto, son diferentes en todo, pero definitivamente el apego a Jimin de Jungkook nunca será por su condición. La inteligencia de las personas con TDAH es especial, son muy independientes y no necesitan ayuda externa. Yo creo que ahora van a tratar de hacer creer que Jungkook está con Jimin porque tiene esta condición, pero ¿cómo pueden tener tanta equivocación si es solo una forma de ser? Luego también tenemos a Claretta. Noto que están hablando mucho acerca de una mirada diferente como cuidadosa de la relación entre Jimin y Jungkook. Esto a partir de saber de la condición de salud de Jungkook con el TDAH. En mi caso, gracias a Paloma, consideré la magnitud de lo que fue tomar la decisión de ir juntos al servicio militar, asumiendo los riesgos desconocidos que se derivan de tal decisión. Ok. Pero yo di un par de pasos atrás y pensé en el nivel de ansiedad que debe de tener específicamente Jungkook mientras Jimin grababa pues no estaban juntos por ese tiempo y hasta cierto momento no sabían cómo afrontarían esa futura experiencia en caso de tener que hacerlo separados. Todo esto considerando a Jimin como el mayor apoyo afectivo para Jungkook. También ahora comprendo mejor la necesidad de Jungkook, queriendo que Jimin estuviera cerca. Lo mencionaba e invitaba a su live. ¿Qué
Qué etapa difícil para ambos, pero aunque Jimin tiene un gran corazón, es un hermoso ser humano, es protector, cálido, solidario. Para mí, la relación entre ellos sí es sentimental. Pienso que sus afectos mutuos sobrepasan la amistad o protección mutua de hermanos. Pienso que sí se quieren y se necesitan mutuamente, pero creo que ellos mismos ni siquiera tienen nombre o definición de su relación. Pienso que solo necesitan y les basta estar juntos. Eso es muy inteligente y los libera de cargar lo que otros les genera al señalar nombres a su relación. Pienso que socialmente su relación no tiene título, pero desde el corazón sienten todo lo que deben de sentir. Si no hay título a su relación, que por lo menos que salga de ellos mismos, esto les permite ser espontáneos. Si creo en su relación, me es trivial como la llamen, ella en sí misma es fuerte y hermosa. Carmen comparte: Jimin, solo quiero desearte un grandioso cumpleaños y que puedas pasar tu día con las personas que amas ahí en un rinconcito sin cámaras donde te sientas libre de ser Park Jimin, un humano como cualquiera de nosotros, ese humano que a veces olvidan y olvidamos que eres con defectos. Sí, pero también dueño de un corazón hermoso, uno que más de una vez han lastimado, pero que eres tan noble que callas. Pero quiero que sepas, y ojalá alguien cerca de ti te lo haga ver y saber, que por cada persona que quiere lastimarte, queriendo robar tu brillo, habemos miles que te amamos y queremos muy bonito. Y desde aquí, un lugarcito llamado Maracaibo, solo quiero decirte gracias por existir, mi niño bonito, que sin saberlo alegras mis días, a veces difíciles, y me sacas con tu música y ternura una sonrisa. Por eso, Park Jimin, gracias por existir. Luego tenemos a Graciela. Gracias, Bel, muy lindo tu video. Soy suscriptora de Street Seúl, porque es bonito conocer Seúl, aunque sea en videos, y ver los lugares que ven nuestros chicos. Es como estar más cerquita de ellos. Y ahora, algo que me pone mal. Hay como una manía de ver a Jimin triste. Él dijo que no durmió muy bien, quizás 30 minutos o algo así. Estaba cansado, con sueño, pero lo ven triste y me pone mal, porque estaría casi segura que lo mencionan pensando en Jungkook y no lo dicen. Todos tenemos días de tristeza, pero siempre. En fin, esto hace bastante tiempo que pasa. Yo lo vi bien contento y con Dior lo vi estupendo y feliz a pesar de sus nervios. Fíjense que esto que dice Graciela efectivamente lo he estado leyendo hoy mucho y yo era también de las que sentía que Jimin estaba, no diré que triste, a momentos sí un poco serio durante su en vivo, pero también llegué a la conclusión de que podía estar muy cansado y sí dijo que había estado durmiendo muy poco. Entonces, pues sí, vamos a pensar que tal vez ahora no solo Jimin sino todos los chicos traen una carga fuerte de trabajo y esto pudiera ser lo que los está afectando. Luego llega Janelli. Hola, Bel, fue hermoso ver cómo todos los seguidores felicitaron a Jimin en el día de su cumpleaños. Y aún más hermoso fue verlo en directo. Parece un jovencito con su cara reluciente. Aunque noté, no sé si te diste cuenta, que sus ojos estaban un poco apagados. En definitiva, me gustó mucho la interacción que tuvo con los fanáticos. Me dio mucha risa saber que las gafas que tenía puestas no tenían el lente o la mica para proteger sus ojos. Jimin es un caso único. Lo importante es que la haya pasado genial. Es un día maravilloso y por las imágenes que nos muestras de la ciudad de Seúl, más lo que hemos visto de los preparativos que le hicieron a Jimin en su país, se nota que lo quieren mucho. Además, BTS es el tesoro nacional de Corea. Luego tenemos a Carmen. Hola, Bel, gracias por el video. Jimin se veía tan lindo y cute en su live y yo me decía, pero ¿cómo este chico nos enternece con su aspecto, con ese gorrito y lentes, cuando acaba de hacer que nos desmayemos con lo sexy que se veía? Bueno, hablando de sus lentes, me sacó una carcajada cuando metió el dedito y no había lente o vidrio o mica. Ja, 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 ja. Pero Jimin, ¿cómo es esto? Creo que son muy avanzados. Ja, ja, ja. Ay, Jimin. Por cierto, hay varias traducciones que no sé qué hay que tener cuidado, sobre todo confunden. Una dice que su papá le dio un monedero, otra dice que dinero y hasta le cocinó en su casa. Bueno, ya veremos cuál es la correcta. Sobre las críticas a tu lectura, no te preocupes, siempre habrá algún crítico. Lo raro es que aparezca hasta ahora. Seguro vio algún video, pudo ser hasta el de Alexis. Tú sigue leyendo las cartas como hasta ahora. Sobre todo lo que se hizo por el cumpleaños de Jimin, un proyecto estuvo igual de lindo que el otro. Era difícil de escoger uno solo. En mi país se contrataron pantallas donde se podían ver varias actuaciones de Jimin al mismo tiempo. Quedaron bellas, más otros proyectos que aún no se terminan. Me pregunto, ¿cómo se siente Jimin con todo este festejo? Seguro que en algún momento se sentirá muy agradecido, pero abrumado. Muchas hicieron sus propios pasteles para comernos en casa. Lo han subido a las redes. De hecho, este video está
ahora sí que ilustrado con todos esos pasteles maravillosos. Tenemos a nuestra Mari que dice: ¡cuánta cosita bella para celebrar el cumpleaños de Jimin! Relación a la lectura de cartas, pues yo he comentado en otras ocasiones que no soy muy fanática del tarot. También pienso que aunque cada carta tiene un significado, la lectura de las mismas y la interpretación es muy subjetiva. Todo depende de quién las esté leyendo. No me malinterpretes, me gusta ver lo que tú ves, pero otros con la misma tirada harían una lectura totalmente diferente. Creo que no me explico bien. Al contrario, Mari, sí te explicaste muy bien y entendí perfecto tu punto. Y te agradezco mucho que lo compartas conmigo y que además pues seas sincera, porque ¿cómo les diré? Aquí cada una de sus opiniones es tan valiosa. Ahora continuamos con tu comentario. En cuanto a Jimin, no necesitamos ser adivinos para intuir su estado de ánimo. Desde que pasó lo del reportero con Jungkook, lo que hizo la pseudoactriz, el tener que apartarse del centro de atención, el callarse lo que es verdad que piensa, esa porquería de empresa que mira muy poco por los intereses de él, el que priorice a BTS por sobre el resto, aunque los demás no lo prioricen a él en la misma medida, la sobrecarga de trabajo en estos momentos para todos ellos es enorme. Es de suponer que no solo estén con el disco, que estén con conceptos fotográficos para las distintas marcas también que representan. Demasiada sobrecarga. En el live él mismo dijo que no duerme más de 3 o 4 horas al día. Eso es muy poco dormir y descansar. Por otro lado, no se le ve mal. En otras ocasiones se le ha visto peor. Es un adulto y como tal debemos pensar y creer que sabe manejar lo que acontece a su alrededor. Un abrazo desde España, Mari. Paloma está aquí y nos dice: hola Bel, tu lectura de cartas, ¿qué puedo decir? Lo primero, ni te molestes porque las que critican siempre van a estar ahí. A las demás, creamos o no, nos agrada lo que tú puedas apreciar, teniendo en cuenta que siempre está sujeto a muchos factores externos. Pero la estudiosa eres tú, y yo en lo personal agradezco tus explicaciones. Siento que el momento de Jimin no es fácil porque es muy cariñoso y necesita el contacto físico para estar bien, sobre todo emocionalmente. Y ahora no sé si está escaso de él, y me refiero a todo el calor de sus 6 compañeros cuando conviven. Quizás su desilusión y algo de tristeza, que yo también le noto, no sea tanto relacionado por algo ocurrido con su entorno cercano, sino porque quizás nunca se esperó tanto odio como recibe tan injustamente, porque para un alma tan noble debe ser impensable que gente que se dice fans de un compañero de su grupo lo desprecie con tanta virulencia, tanto que ha tenido que ir a París con 15 guardaespaldas, y todo eso sin conocerlo siquiera. Seguro está ya muy cansado de todo. Lo de su amigo especial con las 13 canciones para mí ha sido muy significativo. Estoy segura que siguen como siempre de unidos, pero sin publicitarlo, y yo lo aplaudo, aunque a mi almita de cotilla le moleste un poco. Creo que es lo que deben hacer, dejar de exponerse. Punta Nona le contestó a Paloma: totalmente de acuerdo con tu comentario, creo que su melancolía tenía mucho que ver con tanto odio hacia él y sin haber hecho nada malo. Y en cuanto a Jungkook, entendimos su mensaje y espero que resguarden esa relación. Tenemos a Andrea que dice: me voy a desahogar por aquí. Estuvimos muy felices por muchos años y ellos también. Hasta el live que hicieron juntos era solo amor y felicidad. Pero algo pasó y siento realmente que en este momento no están juntos. Los últimos live de los dos han sido tristes y en general todo el comportamiento nos muestra que algo no está bien entre ellos. Ojalá sea transitorio, solo nos queda esperar. Yo le contesté a Andrea: confiemos en ellos, ahora es prioridad el álbum de BTS y parece que les llega hate de todas partes. También hay que pensar que tal vez sí hay una gran cantidad de estrés entre ellos y muy probable también están muy agotados, porque desde que salieron del servicio no han dejado de trabajar, lo cual lo han hecho todos por igual, pero hasta cierto punto también emocionalmente ha sido demasiado en tan poco tiempo. Pero yo sigo pensando que sí están serios. No creo que estén tristes, creo que están con una presión muy grande, y también el problema de que efectivamente si ellos públicamente dicen algo, inmediatamente se les van al cuello. Así que interesante este video, les agradezco muchísimo a todas las que participaron y les recuerdo, bueno, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Cuento con sus comentarios respecto de todo lo que platicamos aquí. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요. 빵.